enseñanza, paz, aliento, esperanza. Es lo que tendrás a través del mensaje de la palabra de Dios. Este es el momento del mensaje. Gloria al Señor. La verdad y la mentira se cruzaron. Buenos días, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto. Lo era. Hermoso día, dijo entonces la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asistió. Corrió la mentira hacia el agua y dijo, el agua está aún más. Confió en la mentira. Ambas se sacaron las ropas y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira y se vistió con la ropa de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con la ropa de la mentira, comenzó a caminar sin ropa y todos se horrorizaban al verla. Así es así, como aún hoy en día, gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Gloria al Señor. Hermanos, y hoy vamos a predicar bajo el tema cristiano carnal versus cristiano espiritual. Hay una lucha interminable, mis hermanos, con los deseos carnales. Entre la carne y el espíritu, desde que venimos a los pies de Dios, hay una guerra interior en nosotros. La carne quiere hacer lo que le place. Y el espíritu quiere hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces no nos hemos propuesto decir, hoy me voy a levantar? Hoy voy a ser más espiritual. Hoy voy a ir temprano a la iglesia. Y la carne insiste en que te quedes acostado. Insiste en hacer lo malo. El hombre carnal no puede agradar a Dios. ¿Y por qué decimos cristianos carnales? Porque aún siendo de Dios, no hemos decidido alejarnos de esos deseos. Y vamos a leer el libro de Romanos capítulo 7, verso 18. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Mis hermanos, aquí comienza la lucha del cristiano. Si nos dejamos influir por los deseos carnales y aún conociendo a Dios, comenzamos a comportarnos como hombres del mundo. Venimos. Porque está el deseo, pero tenemos que esforzarnos para poder hacerlo. En este mundo lleno de vanidades y lleno de todo ofrecimiento carnal, debemos de rehusarnos a hacer lo malo. No dejándonos llevar por todo viento, mis hermanos. Debemos de ser fuertes en el Señor y rehusarnos a esto. Dice Romanos capítulo 8, del 5 al 8. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, mis hermanos. ¿Cuántos son del Espíritu? Debemos de hacer las cosas del Espíritu. Ahora, los que están haciendo las cosas de la carne deben de ponerse. Mis hermanos, y la palabra de Dios
nos advierte sobre esto. ¿Por qué? Estamos siendo más atacados por muchos cristianos que actúan carnalmente. Aún de ciertas religiones que no actúan según la palabra, sino están actuando según lo del mundo. Y no se someten a la palabra de Dios. Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mis hermanos, a veces, aún nosotros actuamos como carnales. En el sentido de que nos convocan, hermanos, a cualquier actividad de la iglesia, una actividad espiritual. Y de 80, hermanos, ¿cuánto vamos? 5, 4 o 3. Si comenzamos a ver, estamos ocupados en las cosas del mundo, ocupados en nuestros propios intereses, mis hermanos. Y esto no puede ser. Si se convocan a los espirituales, a los santos del Señor, ¿quiénes tienen que ir? Los santos del Señor. Porque a los santos fue que se les convocó a hacer el trabajo del Señor. Hermanos, y esto causa mucha pena. Vemos actividades masivas del mundo que convocan a fiesta. ¿Y qué pasa? Se llena. ¿Por qué? Porque es para satisfacer la carne. Es para satisfacer los deseos carnales. Y a veces nos volvemos tan puntuales en las cosas del mundo que hasta nos premian. Y nosotros en las cosas de Dios nos volvemos charlatanes, mis hermanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Por más que usted trate de adaptar el mundo a la iglesia, mis hermanos, no se va a poder. No se va a poder. Porque no se va a adaptar a la ley de Dios. No puede someterse a la ley de Dios. La carne no puede adaptarse a lo santo. Muchos han tratado, mis hermanos, de combinar la iglesia con el mundo, mis hermanos. Y no se puede. Es una o la otra. O somos todo el mundo o somos todos de Dios. O es agua dulce o es agua salada. No podemos tener un pie dentro o un pie fuera. O somos carnales o somos espirituales. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, si usted vive o si tratamos de vivir según la carne y estamos tratando de llevar doble vida, nunca vamos a poder agradar a Dios. Una cosa que identifica mayormente a mi madre es que siempre me ha dicho la verdad, aunque me duela. Mi hijo, esto está mal, esto te hace así, así. Siempre se ha identificado por eso, por decir la verdad. La palabra de Dios, que es palabra de verdad, siempre te va a decir la verdad, aunque te duela. Porque el propósito es que tú alcances la salvación. Mis hermanos, y si todos los días nos proponemos todos a ser sinceros contra nosotros mismos y que nos digan la verdad, es más fácil permanecer, mis hermanos, en Cristo. Sin la palabra de Dios, no la sometemos a nuestra vida, nunca vamos a ser santos. Mis hermanos, ¿usted se imagina que el Señor no había puesto este mandamiento de la comunión del Señor? Estoy seguro que la espiritualidad de la iglesia había disminuido. Porque tenemos en nuestra mente que el próximo domingo vamos a tomar la comunión y debemos de estar bien con el Señor. Ahora, fíjense aquellas iglesias que no tienen este mandamiento. O sea, que no lo llevan a cabo. ¿Puede estar su vida en Dios? No. Porque no se están sometiendo a los preceptos de Dios. La carnalidad, no obstante, es una tendencia natural. Dice el libro de Efesios capítulo 2 del 1 al 3.
Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. En otro tiempo. No ya ahora que tú has conocido al Señor. Era en otro tiempo, en una vida pasada. No quiera volver a esa vida. No desee lo que ya el Señor te ha quitado. Si Dios te cambió. Porque muchas veces, hermanos, deseamos los del mundo estando en Dios. O vemos una persona que no conoce de Dios andando bien montada. Quizás ganó ese dinero de una manera que no es lícita y deseamos tener o deseamos codiciar lo que ellos tienen. O vemos una dama bien atractiva y queremos ser, o en caso de las mujeres, o quieren ser como esa modelo que ven en televisión, mis hermanos. Y eso no puede ser. Aún por todos los lados, mis hermanos, estamos siendo bombardeados. Redes, televisión, trabajo, mis hermanos. Queremos hacer el bien. Y el maligno busca la forma de batallar con eso. Busca la forma de que no demos testimonio donde quiera que estemos. Y los que son espirituales deben de tomar esto en cuenta. Hablar siempre con la verdad de Dios en nuestra boca, mis hermanos. Y dice: y anduve en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe y potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mis hermanos, por naturaleza éramos hijos de ira, porque vivíamos según la carne, según los preceptos de la carne. Pero ya el mal no mora en nosotros. Quien mora es Cristo. Porque el cristiano no es natural, sino una nueva criatura. Dice en 2 de Corintios 5:17: porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mis hermanos, y se dice todas, es porque todas son hechas nuevas en Cristo. La vida antigua ya pasó, mis hermanos. Debemos de andar como hijos de luz, como espirituales que somos. Que pueda haber la diferencia en nosotros, mis hermanos. La iglesia va a ir cambiando, mis hermanos, en el sentido no de doctrina, sino que cuando ya los hermanos o los ministros ya pasen la antorcha, nosotros jóvenes que quedemos, debemos de permanecer con lo mismo que está. Con la misma doctrina, sin cambiar nada, sin querer introducir el mundo a la iglesia. Salvaguardando la verdad y guardando el evangelio de Cristo. Y nunca parecernos al mundo. Pues no somos como muchos que venden la palabra y no son sinceros y andan predicando un Dios muerto. Sin embargo, muchos hijos de Dios siguen en la vida natural la corriente de este mundo, la voluntad de la carne. Por tanto, son cristianos carnales. Mis hermanos, si seguimos la corriente de este mundo y obviamos nuestra vida espiritual,
ya no vamos a ser cristianos espirituales. ¿Y cuáles son estos cristianos espirituales? Los que se dejan dirigir por la palabra de Dios. Los que actúan conforme a la doctrina del Señor. 1 Corintios 3, 1 al 5. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odia beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales, y andéis como hombre, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso es según lo que a cada uno concedió el Señor. Mis hermanos, aquí Pablo encuentra unos hermanos que ya pertenecían a la iglesia, que todavía había entre ellos contiendas, que en ellos habían celos, que ellos comenzaban a dividirse, a decir que son de uno y el otro de otro. Y Pablo le dijo, ustedes todavía son carnales. ¿Acaso fue Apolo que dio su vida por ustedes? Quien dio la vida por ustedes fue Cristo. Por tanto, desechemos todo esto, hermanos: ira, contienda, celo, enojo. Porque los hijos de Dios deben de reinar el amor, la paz. Porque a paz no ha llamado Cristo. Mis hermanos, no solo seremos cristianos oidores, sino hacedores de la palabra. Muchas veces somos oidores solamente, vinimos a oír, pero en nuestra vida no aplicamos nada. Nuestra vida no aplicamos nada, mis hermanos. Somos unos espectadores que solo, como estos espectadores que van al estadio, miran el juego y dicen, wow, pero debió de picharle al centro. No eres tú que estás pichando. Wow, pues debió de sacarla, yo la había sacado. Ah, pues ve y sácala. Debemos de meternos al juego. No solo espectadores mirar de lejos. No, debemos de estar ahí. De estar ahí viviendo lo del Señor. No solo decir vamos a ir y a llevar la palabra. No, nosotros vamos a ir y a llevar la palabra que sea de verdad. Que si somos espirituales, no vivamos la vida teórica, que solo hablamos y no hacemos. Ya llegó un momento, mis hermanos, que este tiempo nos dice que el que está firme se afirme más. Que el que está afuera comience a entrar desde ahora, porque el tiempo se está acabando, mis hermanos. Si Cristo viene, que estemos preparados. Y si nosotros nos vamos, que nos encuentre preparados cuando nos mande a buscar. Mis hermanos, llegó el momento de un tal sitio a predicar. Vayan todos. Mis hermanos, vayan todos. Porque aún, mis hermanos, me he encontrado con personas ancianas que tienen dificultades físicas y van, mis hermanos, y se presentan a predicar la palabra, y nosotros que estamos a luz, o nosotros que somos jóvenes, que estamos en la flor de la juventud, no queremos hacer la voluntad de Dios. Y eso no puede ser. Somos llamados, mis hermanos, a ser espirituales. Y el llamado a ser espiritual es un compromiso de aceptar la voluntad del Señor. Usted, padre, dígale la verdad a sus hijos. Si sus hijos son creyentes, están flojos, dígale, mire, mi hijo, mira, necesita afirmarte más en Dios. Porque si queremos una familia espiritual, debemos de esforzarnos.
No es dejarlo, no, que los hermanos hablen con, no, esfuércese conforme a la palabra del Señor. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odia beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Mis hermanos, ya después de cierto tiempo en la iglesia, escuchando la verdad de Dios, todavía no han entendido la verdad. ¿Por qué? Porque todavía son como niños que ya tienen 20 años y todavía quieren compota. No, llegó el tiempo de que usted comience a digerir alimento sólido. La palabra del Señor. Son como niños grandes que todavía están de compota, no pueden asimilar la enseñanza espiritual y la esperanza de la fe y el amor verdadero. Mis hermanos, llegó el tiempo de que usted comience a asimilar la palabra, de comience a crecer en Dios. Ya con 33 años bebiendo biberón, no. Coge el caldero y comience a comer con. En el sentido de que ya usted debe de aplicar la palabra de Dios a su vida. Andar como es digno de andar. Esto es natural para el hombre. 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente, aún para hablar la palabra de Dios. ¿Quién es que lo va a guiar a usted? Es el Espíritu Santo. Porque dice la palabra, aún a los apóstoles que le dijo el Señor, le mandaré el Espíritu Santo porque Él le recordará todas las cosas y Él os guiará a toda verdad. No es natural para el cristiano. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto no habéis hecho, porque habéis hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia. Mis hermanos, ya llegó el tiempo de que se levante. Dígale no a la carne y sea Cristo. Dígale no a los deseos carnales y sea Cristo. En las operaciones, mis hermanos, aún aquella persona que tiene algún tumor o algo que hay que estriparle, al principio de recuperación va a doler mucho, pero después que pasa el tiempo, usted va a sentir un gran alivio. ¿Por qué? Porque se siente que lo que le molestaba ya fue quitado. Así es, mis hermanos. Si usted tiene alguna debilidad, cuéntasela al Señor. Confiésele al Señor que usted quiere cambiar. Al principio va a doler, pero tiene que someterse al dolor. Porque a veces queremos que el Señor le quite la cosa, pero viviendo de la misma manera. No, debemos de comenzar a cambiar, aunque nos duela. Si es pecado poner la mano a eso, agárrese la mano ahí. Si es posible, muérdasela. Va a doler al principio. Yo he visto muchos documentales de personas aún que tenían mucho tiempo en los vicios y para quitarle ellos hasta muchos lo encierran y ellos hasta tratan de lastimarse porque no es fácil. Esa es la vida, mis hermanos. Por tanto, ya dejando ya los movimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe. Mis hermanos, después de haber conocido a Dios, después de haber degustado la palabra, no es justo que volvamos atrás. No es justo que después de tantos años, mis hermanos, caminando en los caminos del Señor, no devolvamos atrás. O que nos perdamos por no dejar una debilidad
carnal, superficial. Entreguémosla a Dios. Primera de Corintios capítulo 3, verso 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaz todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensión, no sois carnales, y andéis como hombres. No pueden asimilar la enseñanza espiritual, la fe y el amor de verdad. No han progresado en el evangelio del Señor. Lleva mucho tiempo y todavía en el mismo lugar. Mis hermanos, no seamos conformistas con solo venir y sentarnos y ya, mis hermanos. Hay muchas cosas que hacer. Hay muchos medios por el cual llevar la palabra, mis hermanos. Y aún siendo jóvenes, tenemos el privilegio de la edad. ¿Por qué? Todavía las enfermedades no nos han comenzado a chacarnos, porque después de cierta edad todas las enfermedades van saliendo, mis hermanos. Y nosotros tenemos el privilegio de usar muchos medios para llevar la palabra de Dios. Joven que me escucha, adulto, anciano, levántate en Dios. Es momento de ser espiritual. Tu amigo, tu amiguito, cuando Cristo venga, no te va a salvar. Quien te va a salvar es Cristo. Tu padre que es cristiano, él le va a dar cuenta individual a Dios. Ahora tú joven que me escucha, estará frente a Dios. Y Dios te va a demandar. Si tu padre era cristiano, ¿por qué tú no te afirmaste? ¿Se te predicó la verdad? ¿Por qué rechazaste el mandato del Señor? Cuando comenzaba el culto, ¿por qué te fuiste de la iglesia? Y Dios te va a demandar todo eso. A ti, joven, Dios te lo va a demandar. Primera de Pedro capítulo 2, del 1 al 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que podáis crecer para salvación. Deseando la palabra de Dios, debemos de desearla. Como niños. Podemos ver que cuando los niños tienen hambre comienzan a tirar unos gritos hasta que la mamá le pone el pecho o le da el biberón. Así debemos de desear la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales de Dios, porque para él son locura. Mis hermanos, ¿cuántas veces no me he encontrado con muchas personas o muchos creyentes que a las cosas espirituales ni caso le hacen? Que le da lo mismo ir para acá que ir para allá. Y no solo eso, mis hermanos, sino que han sacado una secta, mis hermanos, muchos llamados cristianos. Para mí son cristianos carnales. ¿Por qué? Practicaba con un amigo que ahora el predicar se ha vuelto un poquito más, en ciertas palabras, en ciertos aspectos difícil. ¿Por qué? Los amigos están siendo bombardeados por religiones falsas, mis hermanos. Detractores de la palabra de Dios, predicando evangelios que son falsos. Y ahí viene que, mis hermanos, se están destruyendo entre ellos mismos, sacando a la luz todas las cosas malas que ellos tenían encubiertas. Y no están viviendo según la palabra de Dios. Y nosotros, como tenemos la verdad, debemos de hacerle frente a esto con la palabra del Señor. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Hebreos 5:12 al 14. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Mis hermanos,
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra del Señor. Mis hermanos, como le explicaba, ya llegó el tiempo de que usted comience a comer con de la palabra del Señor. En el sentido de que ya debemos de actuar como tales, como siervos del Señor. El hombre, el cristiano carnal no puede percibir lo espiritual. Para el hombre carnal, para el cristiano carnal, simplemente es suficiente con venir, no ponerse cuenta al Señor, vengo, levanto mi mano, vengo y me voy, y todos los días lo mismo. ¿Por qué? Porque no se quiere sentir comprometido con lo espiritual para mantenerse en el pecado. Pero cuando usted decide vivir lo espiritual, ahí comienza la verdadera guerra, mis hermanos. Recuerdo yo una vez en la Lila que mi papá predicó un tema sobre la paciencia. Y cuando se acabó el culto, que íbamos subiendo, la subía, viene una jipeta y le choca la parte del lado de la puerta. Y cuando el viejo mío iba a decir algo, viejo, recuerda el mensaje. Recuerda el mensaje. Mis hermanos, no sé si usted le ha pasado, pero todo el que predica un tema tiene una prueba sobre eso. Aún antes o aún después. Mis hermanos, y en estos tiempos, le aconsejo a muchos jóvenes que se afirmen en Dios. Son unos tiempos peligrosos, mis hermanos. Y que recuerden que son cristianos espirituales y que debemos de actuar como tales. Por tanto, nuestra mirada está ¿dónde? En el cielo. Nuestra meta es el cielo. Debemos de ser espirituales, aunque nos cueste la vida, mis hermanos. Permanecer en Dios, aunque sea gateando, pero firme, sin temor, mis hermanos, que Cristo está con nosotros. Y más son los que están con nosotros que los que están en contra. Alabado sea Dios. Mis hermanos, aprovechemos el mover de Dios. Aprovechemos el amor de Dios, su misericordia. Muchos quisieran estar aquí, tener la oportunidad de estar aquí, pero no pueden. Y nosotros que hoy somos bienaventurados, tenemos en bienaventuranza de reconciliarnos a aquellos que se han apartado, de venir a los caminos de Dios. Quizá hoy pueda ser tu último respiro, pero procura que sea en Dios. Procura que tú estés en el Espíritu. Eso es lo que debemos de procurar, mis hermanos. Porque hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Mañana no sabemos, hermanos. Y por lo tanto, que si algo haya de acontecer en nuestra vida, mis hermanos, estemos preparados para ello. Mis hermanos, hago entre paréntesis, recuerdo, mis hermanos, que yo siempre decía que si a mí me tocaba un atraco, un asalto, yo iba a orar. Mi hermano, me han atracado 4 veces. Y las 4 veces, gracias a Dios, yo he orado y gracias a Dios no me han quitado nada. Pero gloria al Señor. En el sentido, quise decir esto, mis hermanos, es que si nos proponemos algo, aun cuando llegue el momento, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nos lo propusimos. Porque sabemos que vamos a exponernos en cierto momento a ese tiempo, pero tenemos la mentalidad preparada que si pasa, vamos a actuar de esta manera. Por tanto, si a nuestra vida llega tribulaciones, llega persecuciones, vamos a actuar espiritualmente hablando. Dios le bendiga a todos. Qué hermosa será la mañana del domingo.